Buen día y un feliz santo sábado tengan todos mis queridos hermanos, familia y amistades que nos acompañan en esta mañana. La paz, el amor y la bendición de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes, querido. Como usted dijo, mi hermana, hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo capítulo del libro de Apocalipsis. Y como ya muchos de ustedes saben, estamos llevando una secuencia de capítulo por capítulo sobre un estudio profundo de este último y grandioso libro conocido como el Apocalipsis, ¿verdad? En temas pasados estuvimos estudiando el capítulo 12, un capítulo que nos presenta de manera bien clara y concisa la verdadera iglesia de Cristo en sus dos fases. Así que en su primera fase, el judaísmo verdadero, y en su segunda fase, el cristianismo verdadero a través de la simbología de una mujer pura y santa, ¿verdad? También pudimos estudiar a profundidad Roma en sus dos fases a través de una simbología. Primeramente la de un dragón, cuando persigue a la mujer embarazada, en este caso al judaísmo verdadero, mediante la Roma pagana imperial, y luego en su segunda fase persigue a esta mujer, pero ya después de haber dado a luz, haciendo referencia de esta manera al cristianismo verdadero. Pero esta vez lo hace mediante la ya conocida Roma papal durante esos 1260 años de supremacía que hemos estado repitiendo constantemente en todos los temas que les he presentado hasta aquí. Porque asimismo, queridos, también lo repite por muchas veces la palabra de Dios, convirtiéndose de esa manera en la profecía de tiempos que más se menciona en la Biblia. Pero también, mis amados, pudimos ver con claridad en este capítulo 12 de qué manera tan maravillosa Jehová interviene y permite que la tierra ayude a esta mujer perseguida, en verdad a su pueblo. Pudimos ver cómo a través de la historia, por allá por el año 1492, Cristóbal Colón descubre América, y luego 25 años más tarde, en el año 1517, Martín Lutero inicia la Reforma Protestante, y ya para ese entonces se hablaba en toda Europa sobre el Nuevo Mundo, y este Nuevo Mundo, conocido hoy como América, se convierte en refugio para el verdadero pueblo de Dios, simbolizado por la mujer en el desierto que corre delante de la serpiente, como nos dice el verso 14 de ese capítulo 12. Y mis amados, esperamos que no haya quedado ninguna duda sobre los estudios pasados. Y en caso de que alguno de ustedes aún tenga duda, no olviden que estos estudios están siendo grabados y se encuentran en la plataforma digital de YouTube. Hoy comenzaremos a estudiar el capítulo 13 de este maravilloso libro, que sin duda alguna, cuanto más lo estudio, queridos, más interesante e instructivo lo veo, porque me parece o me está preparando de una manera maravillosa para que pueda entender claramente todo el rol de esta gran controversia espiritual que existe entre el bien y el mal, dejándome saber todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará en un futuro muy cercano. Y mis amados, exponer estos temas, no crean que es tan fácil y tan sencillo como tal vez muchos lo piensan. No crean que es como tomarse un simple vaso de agua, porque este maravilloso libro desenmascara, como ustedes saben, todos los planes, mentiras y engaños que el diablo, usando su poder terrenal, conocido como el papado o Iglesia Católica, se encuentra haciendo y terminará haciendo con esta humanidad. Por eso les pido constantemente a ustedes muchas oraciones, ya que este ser maligno se ha irado contra mí y contra todos aquellos que se encuentran predicando estos temas que tristemente, y hay que decirlo, hoy día están prohibidos en todas las iglesias, especialmente en nuestra iglesia. Una iglesia que fue llamada y escogida para predicar estos mensajes y alertar al mundo de los engaños en que se encuentran sumergidos.
Así que vamos a entrar ya en el asunto del mensaje que nuestro Señor Jesús nos tiene preparado en esta mañana, usándome como su instrumento humano. Así que, mis amados, si escuchan a este ser imperfecto con sus oídos físicos, tal vez este mensaje quede en el aire sin ser entendido. Y entonces las horas y el tiempo dedicado para preparar este mensaje y presentárselo a ustedes sería tristemente en vano. Pero si activan sus oídos espirituales, estoy seguro que escucharán a Jesús hablándonos a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar para comenzar este banquete espiritual. Oramos. Padre de amor y misericordia, una vez más te damos las gracias, Señor, en este tu santo día por todo el amor, la bondad y sobre todo la misericordia que derramas cada día en nuestra vida. Te rogamos, Padre, que nos perdones y nos ayudes a entender este mensaje que nos has traído en esta mañana. Úsame, Padre, escóndeme detrás de la cruz y permite, Señor, que el oyente no me vea a mí, sino que vea a tu Hijo amado y a la vez nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús hablarle a cada uno de los presentes. Que tu Espíritu Santo, Padre, guíe cada palabra y se mueva en cada uno de nosotros, trayendo discernimiento sobre este mensaje para que podamos entenderlo. Que tus santos ángeles, Señor, nos sirvan de escudo ante cualquier patraña que el diablo quiera traer a nuestra vida, mientras estemos concentrados escuchando el pan de vida que nos traes en esta mañana. Es en el nombre y sobre todo nombre, Cristo Jesús, que te pedimos todas estas cosas. Amén. Queridos, todos los que tengan su Biblia a la mano, acompáñenme en la lectura del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 10 y escuchemos, por favor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, mis amados, este capítulo 13 habla sobre 2 bestias, pero hoy solo vamos a hablar sobre la primera bestia, y sobre la segunda bestia hablaremos en un próximo encuentro. Así que esta primera bestia que se encuentra plasmada y fotocopiada en los versos del 1 al 10 y que acabamos de leer, pero además esta bestia se encuentra plasmada en otros capítulos de este maravilloso libro y en el libro de Daniel. Y lo más interesante aquí es que la palabra de Dios pues nos dice bien claro que esta bestia sale ¿de dónde? Pues sale del mar, ¿verdad? Muy diferente a la segunda bestia que sale de la tierra. Y como ya ustedes saben,
El mar es un símbolo apocalíptico que representa ¿qué cosa? Pues un lugar densamente poblado, ¿verdad? Es decir, donde hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, como lo registra el propio libro de Apocalipsis en el capítulo 17, verso 15. Y una bestia, queridos, es la simbología bíblica y profética de un reino o un imperio, como también lo vemos plasmado en Daniel capítulo 7, verso 17. Ahora, esta bestia que sale del mar, es decir, sale de los pueblos, sale de la muchedumbre, sale de las naciones y lenguas, tiene una característica muy peculiar y propia en ella, ya que tiene 7 cabezas, pero además tiene 10 cuernos y en cada cuerno tiene una corona. Y si vamos a Daniel capítulo 7, verso 24, encontramos que cada cuerno aquí en esta bestia representa un poder o un reino, ¿verdad? Y esto nos confirma que esas coronas sobre cada cuerno simbolizan lo que conocemos como monarquía. Y en la mayoría de las veces estas monarquías se convierten en dictaduras. Y sobre eso sí tengo mucha experiencia. Y mi hermana Cristina y todos los hermanos cubanos, paisanos míos que puedan estar conectados escuchando, ya que provenimos de un país donde por más de 60 años se ha venido viendo esa monarquía o esa dictadura. Un gobierno autoritario donde el pueblo no tiene ni voz ni votos. Y un gobierno así, queridos, es sin duda alguna un régimen dictatorial o tirano. Y eso mismo es lo que vemos simbolizado en esta bestia. Pero además llama mucho la atención cómo esta bestia, a pesar de todas las características que hemos visto, carga con un nombre blasfemo sobre esas 7 cabezas. Lo que nos muestra y nos deja ver bien claro que esta bestia actúa en contra de ¿qué cosa? De los principios y mandamientos de Dios. Y es bien rara esta bestia, porque tiene las características de 3 animales diferentes. Es semejante a un leopardo, es semejante a un oso, es semejante a un león. Así que esta bestia, queridos, tiene un poco de las demás bestias que se habla allí en Daniel 7, ¿verdad? Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes de que la descripción de esta bestia aquí en Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos lleva directamente a ver que los detalles que se describen en ella es la misma descripción de la 4ª bestia que se habla en Daniel 7? Así que sin duda alguna, queridos, este capítulo 13 de Apocalipsis es la continuación directa del capítulo 7 de Daniel. Por eso, mis amados, es casi imposible entender Apocalipsis 13 si no hemos estudiado y entendido primeramente el capítulo 7 del libro de Daniel. Aunque ese problema no debe existir entre nosotros, porque en un encuentro pasado estudiamos Daniel 7 y sé que muchos de ustedes llevan años estudiándolo. Así que esa duda espero no suceda entre nosotros, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña comparación entre ambas bestias para saber si se trata de la misma. Es decir, la bestia de Daniel 7 con la bestia de Apocalipsis 13. Miren, ambas bestias, como dice la palabra de Dios, son bestias. Lo dice Daniel 7, verso 3, y lo dice Apocalipsis 13, verso 1. Ambas salen del mar. Ambas tienen 10 cuernos. Ambas se destacan por las blasfemias. Ambas tienen algo de leopardo, oso y león. Y ambas tienen 7 cabezas. Y miren, a pesar, mis amados, de que en Daniel 7 no se ve bien claro estas 2 últimas características, y aclaro esto porque sé que los estudiosos se van a percatar de este detalle, pero tenemos que recordar en un estudio pasado donde vimos que las características de las 3 bestias anteriores, es decir, el león, el oso y el leopardo, fueron absorbidas por la 4ª bestia terrible y espantosa. Y fue de esta manera que Roma, la 4ª bestia, absorbió como esponja seca todas las características paganas de las anteriores bestias. Por eso Daniel, allí en el verso 12 del capítulo 7, dice que esta bestia terrible y espantosa, es decir, la 4ª bestia, Roma, le había quitado a las otras bestias su dominio. Por eso toma las características de estas 3 bestias, como lo describe ya Juan más claramente aquí en Apocalipsis 13, verso 2, la lectura bíblica que leyó nuestro hermano.
Recordemos en un estudio pasado donde pudimos ver de dónde salen esas 7 cabezas que Juan ve ya en la descripción de esta bestia. Así que el león es representado con una cabeza, el oso es representado con una cabeza, pero ya el leopardo es representado aquí con 4 cabezas, porque al final este imperio se divide en 4 reinos. Ahora, la cuarta bestia es representada hasta ese entonces por una cabeza. Y si sumamos las cabezas de las 4 bestias, pues suman 7. Por eso Juan ve ya en este capítulo 13 a esta bestia con 7 cabezas. Ahora, una vez confirmado que estas 2 bestias, tanto la cuarta bestia de Daniel 7 como la primera bestia de Apocalipsis 13, se trata del mismo poder o reino, también podemos confirmar que el dragón que se habla en Apocalipsis 12 y que ya estudiamos es la misma bestia de Daniel 7 y Apocalipsis 13, porque de igual manera tiene la misma característica que las demás. Ambas tienen 7 cabezas y 10 cuernos, ambas se dedican a perseguir al pueblo de Dios, ambas realizan su persecución en el mismo tiempo profético, ambas tienen el mismo color escarlata. Y vuelvo a especificar porque aunque aquí en Apocalipsis 13 Juan no registra claramente el color de esta bestia, lo confirmamos, queridos, porque la bestia que se habla en Apocalipsis 17 también es la misma bestia de Apocalipsis 13, ya que ambas tienen las mismas características. Porque si leemos Apocalipsis 17, dice Juan que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas lo llevó en el espíritu al desierto. Y allí vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Queridos, y tal vez toda esta explicación algunos la vean como algo aburrido y no le presten el más mínimo interés. Tal vez algunos se desconecten y se conecten con otra iglesia para escuchar un mensaje que se incline más sobre el amor de Cristo y la esperanza en Cristo y demás. O peor aún, tal vez algunos escuchen pero no lo entiendan. Pero no se dejen engañar, mis amados, porque si esto está plasmado en la palabra de Dios, tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Miren, es como cuando estás estudiando la Biblia y llegas, por ejemplo, y pudiera mencionar muchos libros más, pero llegas al libro de Números y te pones a leer cuando Jehová allí le ordena a Moisés hacer un censo a todo el pueblo de Israel, y te encuentras con toda esa cantidad de nombres por tribus, o llegas a Primera de Crónicas y te encuentras con el nombre de todos los patriarcas desde Adán hasta Noé. Que si los hijos de Jafet, fulano, mengano y perencejo, que si los hijos de Javán, que si los hijos de Can, que si Can engendró a Cus y que si Cus engendró a Nimrod, etcétera, etcétera. O te encuentras allí cuando Jehová le da la orden a Noé de construir el arca, o cuando le da la orden a Moisés de construir el santuario. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y para qué perder mi tiempo leyendo tantos nombres y tantas medidas del santuario y medidas del arca? Pues esto no me ayudará en nada con mi vida espiritual. Así que voy a saltarme todo esto porque a la verdad es bien aburrido. Pero sin embargo, mi amado, todo lo que se encuentra plasmado aquí en la palabra de Dios es de suma importancia que lo aprendamos, porque entonces ¿con qué objetivo Jehová, a través de su Espíritu, inspiró a las personas que escribieron estos libros que aparecen aquí en su palabra? Se dan cuenta de lo que les quiero decir, ¿verdad? Por eso, mis amados, les ruego que no vean como algo aburrido y sin importancia algún pasaje o libro que se encuentren en la palabra de Dios. Si no lo entienden, oren y busquen discernimiento, pero es muy importante que conozcan la Biblia de un extremo al otro, sin omitir siquiera un versículo, porque de no ser así, van a terminar siendo engañados. Vamos a continuar, miren. Ya vimos en la primera fase de la Roma pagana imperial, que fue la encargada de perseguir a la mujer embarazada, ¿verdad? Es decir, al judaísmo verdadero. Y en la segunda fase de la Roma cristiana papal fue la encargada de perseguir a la mujer después de haber dado a luz, ya allí en el desierto, simbolizando aquí esta mujer al cristianismo verdadero, ¿verdad? Ahora,
En el capítulo 12 estudiamos que Satanás es descrito como el dragón y también como la serpiente. Y de esta manera fue como el diablo se presentó ante su reino principal en esta tierra, es decir, se presenta ante Roma en sus dos fases. Y es de suma importancia notar aquí, queridos, la diferencia que existe entre un dragón y una serpiente. Miren, las características de una serpiente es que es muy astuta, engañosa y sobre todo venenosa, ¿verdad? Ahora, lo que la palabra de Dios trata de enseñarnos aquí con estas características de las dos fases de Roma es que cuando la Roma pagana cambió a la Roma papal, comenzó a ocultar sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, la Roma pagana imperial era abiertamente pagana y se mostraba tal y como era. Pero la Roma papal disfrazó ese paganismo que había absorbido como esponja seca de los reinos anteriores que había derrotado, al poner con mucha astucia y engaño un manto cristiano sobre el paganismo. ¿Y con qué objetivo hizo esto? Pues, queridos, para engañar y envenenar de esta manera a todos sus seguidores espirituales, haciéndoles creer que ellos son la verdadera iglesia de Jesucristo. El diablo siempre ha obrado como serpiente, a pesar de que se identifica también como dragón. Pero este símbolo del dragón es para mostrarnos su ira. Así como nos dice la palabra de Dios allí en Primera de Pedro capítulo 5, que el diablo anda también como león rugiente tratando de devorar, para mostrarnos también su ira, ¿verdad? Pero el arma más mortífera de Satanás es cuando actúa como ¿qué cosa? Como serpiente. Y si no lo creen así, entonces vamos al principio de la creación y miren cómo al principio se le presentó a Eva. Pues ¿cómo lo hizo? ¿Se le presentó como un león? ¿Se le presentó a Eva como un dragón o como una serpiente? Como una serpiente, ¿verdad? Buscando cómo engañar a Eva con mucha astucia, y lo logró, ¿eh? ¿Y cómo lo logró? Pues lo hizo introduciendo dos grandes engaños que hasta el día de hoy, queridos, están haciendo mucho, pero mucho daño a esta humanidad. Así que el diablo, disfrazado de serpiente, a lo largo de toda la historia humana ha traído dos grandes mentiras que son creídas por miles y millones de personas en todo el planeta. Estas dos mentiras las encontramos allí en el capítulo 3 de Génesis, del versículo 1 al 5. ¿Y cuáles son estas mentiras? Bueno, la primera mentira que el diablo le dice a Eva fue que si comía del fruto del árbol prohibido por Jehová, ella no iba a morir. Cuando en realidad Jehová fue bien clarito, tanto con Eva como con Adán, que ciertamente el día que comieran de este fruto, pues ambos morirían. Y esto, queridos, ha traído como consecuencias la doctrina que el diablo ha implantado en la mente del ser humano sobre la inmortalidad del alma y también sobre el espiritismo, que hoy está metido en todas las iglesias y en todos los hogares y donde quiera que vamos. Y la segunda gran mentira fue cuando le dijo el diablo a Eva: mira, en primer lugar, si comes de este fruto prohibido, tú no vas a morir. Y en segundo lugar, si comes el fruto, lo que va a pasar contigo es que serás como Dios, sabiendo además el bien y el mal. Y esto trajo como consecuencias, mis amados, que el ser humano hoy ha querido, ¿qué cosa? Usurpar el lugar de Dios, estableciendo incluso sus propias leyes y haciendo lo que mejor le parezca. Incluso andamos con un cuerpo prestado y nos creemos que es nuestro y hacemos de él lo que se nos venga en ganas, sin darnos cuenta que cuando Jehová quiere quitártelo, te lo quita así de fácil, querido. Así que, mi amado, con mucha razón, Jehová relaciona a la Roma papal, la Roma actual, relaciona a esa institución católica también como una serpiente. ¿Y por qué razón? Pues porque esta institución religiosa ha incorporado estas dos grandes mentiras en su religión. Miren, todas las bestias que Jehová nos presenta en su palabra son bestias que persiguen a su pueblo.
El león que representaba a Babilonia, el oso que era Medo-Persia, el leopardo Grecia, la bestia terrible espantosa que representa a Roma en sus dos fases, el dragón y la serpiente que representa también a Roma en sus dos fases, y también esta primera bestia de Apocalipsis 13 que estamos estudiando y que representa a Roma en su segunda fase. Pues todas estas bestias, queridos, son enemigas de Jehová y tristemente son movidas como marionetas por el espíritu del dragón, por el mismo Satanás, quien cambia como un camaleón repetidas veces de personaje a través de la historia y lo hace según las circunstancias y sus conveniencias. Y de esta manera, mis amados, es que el enemigo de Jehová, como serpiente astuta, cambia, tanto de estado como de poder y sistema, según lo que hemos visto en toda la historia de este mundo. Ahora bien, el único personaje que no cambia, querido, y se mantiene con su misma identificación, es la iglesia verdadera de Cristo. Pero escuchen, mis amados, es la iglesia verdadera de Cristo. Porque hay muchas instituciones religiosas que se identifican como tal cuando tristemente no lo son. La iglesia verdadera de Cristo se identifica por guardar los mandamientos de Dios y por tener además el testimonio de Jesucristo. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones y miren cuál es la iglesia que tiene esas dos características. Porque las iglesias apóstatas y que hoy se identifican ser iglesias de Cristo, no guardan el sábado, que es el sello, cuño y firma de Jehová. Las iglesias apóstatas, queridos, y voy a hablar un poquitico más profundo, porque hay iglesias apóstatas guardando el sábado. Pero estas iglesias apóstatas tampoco se encuentran predicando sobre profecías, sobre todas estas cosas que son las que Jehová nos ha mandado a predicar para estos tiempos, sin miedo alguno y sin pelos en la lengua. Tú que me escuchas, querido, y te congregas cada semana en tu iglesia, dime, ¿cuántas veces has escuchado a tu iglesia, en tu iglesia, a tu líder espiritual predicar sobre estos temas? Predicar sobre las profecías que encontramos en Daniel y Apocalipsis en todos sus contextos. ¿Por qué razón no predican sobre todas estas cosas? Si estos libros forman parte del testimonio de Jesucristo. Y si estoy equivocado, por favor, mi amado, con todo el amor del cielo, déjamelo saber y dime cuál es tu iglesia, a qué iglesia tú vas para yo ir y congregarme allí. Entonces, querido, mi amado del cielo, hoy día es bien, pero bien difícil identificar a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra la iglesia de Cristo? Es que son tan poquitos, es un remanente tan pequeño que es difícil de ver. ¿Y saben por qué? Porque nos tildan como disidentes, porque nos tildan como revoltosos, y todo porque, ¿qué cosa? Nos encontramos amonestándolos a ellos con la verdad presente. Y esta verdad está aquí en la palabra de Dios, querido. Así que no está en otra parte. La verdad que estamos predicando se encuentra en la palabra de Dios. No la sacamos de otro lugar. No la inventamos nosotros. Y si tú dices ser parte de la iglesia verdadera de Cristo, entonces ¿por qué razón omites, escondes o tapas la verdad que aparece aquí? ¿A quién le temes? ¿Al hombre? ¿Le temes a Satanás? ¿Saben? Yo prefiero temerle más a Jehová y hacer su voluntad en todo lo que Él me ordena hacer. Y lo que me ordena hacer, mi amado, que incluso me lo pide con mucho amor, está bien clarito aquí en su palabra. Así que prefiero hacer ciegamente la voluntad de Jehová al precio que sea necesario, antes que temerle a Satanás y hacer su voluntad. Y eso es lo que tú te encuentras haciendo en estos momentos. Por eso cuando tú, querido, me vuelvas a decir que soy un disidente, y sí, mi amado, y perdónenme, tal vez algunos se sorprendan escucharme hablar así,
pero digo esto porque he recibido muchos insultos y además he perdido a muchos amigos que, más que amigos, son hermanos espirituales que me han dejado de hablar, se han peleado conmigo. ¿Y por qué razón? Solo porque me encuentro predicando toda esta verdad. Y si han dejado de ser mis amigos, si me han bloqueado en las redes sociales y he recibido insultos de algunos de ellos, es porque no aceptan la verdad que aparece aquí en la palabra de Dios. Así que, mi amado, con todo el amor del cielo, por favor te ruego que cuando me vuelvas a llamar disidente, lo hagas con una base bíblica y me demuestres en qué punto yo estoy disidiendo, en qué punto yo me estoy yendo en contra de la doctrina de Jesucristo. Porque tristemente yo sí tengo suficientes argumentos para decirte que aquí el disidente eres tú. Mas, sin embargo, nunca te lo voy a decir. Lo único que hago y haré por ti es orar mucho. Y espero que abras los ojos espirituales antes de que sea demasiado tarde para ti. Así que a la ley y al testimonio, queridos. Porque todos aquellos que no se encuentren hablando conforme a toda esta verdad para estos tiempos de la historia que estamos viviendo, dice Jesús a través de Isaías, es porque no les ha amanecido. Dice la sierva del Señor Ellen G. White que los centinelas que están en los muros de Sión, es decir, los que se encuentran predicando la verdad presente para estos tiempos, no deberían unirse con los que se encuentran invalidando la verdad tal como lo es en Cristo. Que no se unan en la confederación de la incredulidad, que no se unan en la confederación del papado y el protestantismo para exaltar la tradición por encima de las escrituras, que no se unan en la confederación con aquellos que usan la razón por encima de la revelación, que no se unan con aquellos que usan sus talentos por encima de la influencia divina. En estos momentos, queridos, en todas partes existe una oposición directa contra la verdad. Nunca antes ha existido con tal magnitud, dice a la sierva de Dios, la confederación del mal como en estos días actuales. Satanás y sus agentes se están combinando con los instrumentos humanos para afianzarlos firmemente contra los mandamientos de Dios. Tradiciones y falsedades se exaltan por encima de las escrituras. La razón y la ciencia por encima de la revelación. El talento humano por encima de las enseñanzas del Espíritu. Y termina diciendo ella, necesitamos con urgencia un toque divino. ¿Y por qué? Porque Satanás y los ángeles caídos se han unido en una misma conspiración con los hombres caídos, con los que se encuentran en apostasía para destruir la verdad que se encuentra aquí en la palabra de Dios. Vamos a seguir, queridos. Vamos a seguir con el estudio. Miren. En verdad, ¿qué poder ha perseguido en todos los tiempos a la verdadera iglesia de Jesucristo? Y la respuesta es bien sencilla, ¿verdad? Pues lo ha hecho la iglesia o la religión falsa o apóstata, ¿verdad? Mis amados, es muy importante que tengan presente esto. Y es que el poder civil, miren, escuchen, el poder civil no persigue por iniciativa propia al pueblo de Dios. Los gobiernos o poderes de la tierra siempre han estado en guerra, pero esa guerra los ha motivado por otras razones y no por la religión. Los ha motivado por alguna venganza para expandir su territorio y poder. En los últimos tiempos los ha motivado por el petróleo y por otros minerales importantes también. Pero los gobiernos no persiguen a las personas por motivos de su religión, a menos que estén bajo el control de algún sistema religioso. Ahora, existe una excepción en cuanto a esto que les estoy diciendo, porque el comunismo que surgió, yo viví muchos años bajo ese sistema comunista. Pero este sistema comunista surgió como fruto de la bestia del abismo, como pudimos nosotros estudiar en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando la Revolución Francesa persiguió al pueblo de Dios, asumiendo que la fe de ellos tenían en Jehová se convertiría en un peligro para su vida. Y por eso los persiguieron y muchos cristianos fueron mártires en esa época. Y eso trajo como consecuencias que después muchos otros países más, como por ejemplo mi propio país,
Cuba también persiguió a los cristianos porque los veían como una amenaza para el gobierno castrista. Y hoy vemos a muchos países comunistas también que persiguen a los cristianos solo porque los ven como una amenaza o simplemente no aceptan el cristianismo en dicho país porque practican su propia religión. Ahora bien, en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis, vemos las potencias perseguidoras que se encuentran en enemistad contra el pueblo de Dios. En el capítulo 12, el dragón y la serpiente. En el capítulo 13, que es el que estamos estudiando hoy, está esa bestia que es semejante a un leopardo que sube del mar. Pero también hay una segunda bestia que tiene 2 cuernos. Y esta la estudiaremos más adelante. Ahora, lo que convierte a estas bestias en perseguidoras del pueblo de Dios es que cada una de ellas tiene un elemento religioso que las controla. Es decir, aquí el poder civil, los reinos de la tierra se encuentran bajo el control absoluto del poder religioso. ¿Bajo el control de quién? Pues del papado o la iglesia católica. Así que aquí es donde vemos que la iglesia y el Estado se unen. La religión y la política se unen, queridos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues porque es como único la iglesia apóstata puede perseguir con potestad y poder a la verdadera iglesia de Cristo. Esta es la única manera que lo puede hacer, porque esta institución católica sola no puede llevar a cabo su plan macabro de exterminar a los santos del Altísimo. Por eso acude a los poderes de la tierra. Pero sin embargo lo hace a través de las características de la serpiente, con mucha astucia, mentiras y engaños. Miren, la primera fase de la Roma pagana imperial, el elemento religioso de ellos, ¿cuál era? Pues el paganismo, ¿verdad? Que es uno de los sistemas más gigantescos sobre la falsa religión ideada por el diablo. Recuerden que en un estudio pasado vimos que el paganismo es sinónimo de idolatría. Los paganos son grupos o etnias de personas que adoran a dioses falsos. Pero ya en su segunda fase, Roma ya no es pagana, entre comillas, ¿verdad? Porque ahora se identifica como la Roma cristiana papal. Y al convertirse al cristianismo, no es que abandona el paganismo, sino que lo disfraza con el cristianismo. Entonces, ahora en esta segunda fase, su elemento religioso es el cristianismo. Pero no hay ningún cambio en ellos, como podemos ver en una persona que anduvo por el mundo practicando todo tipo de pecado, pero un día conoció a Cristo y dejó lo pagano por seguir a Cristo y ahora se ha convertido en un verdadero cristiano. Sino que en esta segunda fase de la Roma papal se roban ese título de ser verdaderos cristianos y comienzan a identificarse como la verdadera iglesia de Cristo. Y esto es algo natural en Satanás, de robar, usurpar, engañar e imitar. Primero quiso arrebatarle a Jehová su trono en el cielo. También quiso tener los mismos méritos que Jehová le había dado a Jesús. Y como no pudo, pues, ¿qué cosa hizo? Vino aquí a este mundo y a través de mentiras y engaños le usurpó el puesto a Adán como representante de este mundo. Lo cierto es, queridos, que en las 2 fases de Roma este poder se enfocó en perseguir al pueblo de Dios a la máxima expresión, ya que este es el poder terrenal que Satanás escogió para hacerle la guerra a Cristo. En un tiempo lo hizo manifestándose abiertamente como dragón, pero ahora lo está haciendo muy sutilmente, con mucha astucia, engaños y veneno, como toda una serpiente. Ahora, dice Juan aquí en el verso 2, la lectura bíblica que leyó el hermano, que la bestia que él vio era semejante a un leopardo y sus pies como el de oso, pero su boca como boca de león. Y esto nos demuestra, queridos, que el Vaticano incorporó estos imperios. Así que Babilonia, Medo-Persia y Grecia, con todas sus características paganas, las incorporó como doctrinas a su religión. Y vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes vean que se está predicando aquí, se está hablando con base bíblica. Porque hay que hablar con base bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, número 1, del león babilónico. ¿Qué creen ustedes que absorbió el Vaticano y puso como doctrina en su religión? Pues la adoración al sol. Y eso lo tienen como doctrina hasta el día de hoy, ya que ellos adoran el domingo, que es el día del sol. Número 2, del oso medo-persa. ¿Qué absorbió el Vaticano? Pues la veneración del rey, como si fuese un dios, y por consiguiente también su
infalibilidad. ¿Y qué significa esto? Esto significa que lo que el Papa diga es verdad y nadie puede oponerse a eso, ya que un ser infalible como el Papa no tiene la posibilidad de equivocarse, ni de errar, ni de fallar, ni mucho menos tendrá la posibilidad de cometer errores. En verdad, se ha creído que es el verdadero Dios aquí en la tierra. Ascendió Jesús y lo dejó a él como sustituto. Qué aberración, queridos, ¿verdad? Y así la mayoría de esta humanidad creen en él y lo veneran y lo adoran y lo tienen como un Dios en esta tierra. Saben, yo he recibido muchos insultos y ofensas de hermanos católicos cuando me escuchan hablar sobre el sistema religioso impuesto por esa institución católica. Y si estos hermanos católicos se dieran cuenta dónde están metidos, tal vez muchos se disculparían conmigo. Miren, un tercer ejemplo más del leopardo griego. ¿Qué absorbió el papado? Pues absorbió sin lugar a duda la idolatría. Solamente tienes que entrar a una iglesia católica y te darás cuenta al instante cuántos ídolos tienen metidos en sus templos. Dice la segunda parte del verso 2, que leyó nuestro hermano, que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, por supuesto, a esta bestia que sube del mar y es semejante a un león, a un leopardo, ¿verdad? Y esta bestia, sin lugar a duda, queridos, el Vaticano, el papado, como mejor quieran entenderlo ustedes. Al final es la misma institución. Y como ya sabemos, este dragón que se habla aquí es en primer lugar símbolo del diablo y en segundo lugar simboliza también al Imperio Romano. Ahora, el hecho de que el diablo haya dado su poder, haya dado su trono y su autoridad a esta bestia de Apocalipsis 13, es decir, a la Roma papal, es muy significativo y muy revelador, mis amados. Porque lo que este versículo describe aquí es de la manera en que el diablo transfiere mediante la Roma imperial pagana todo su poder, todo su trono y autoridad a la Roma papal católica, a la Roma de hoy día. A la Roma que está maquinando en estos momentos con los poderes de la tierra cómo implantar un solo gobierno a nivel global donde la cabeza sea el Papa y cómo implantar sus propias leyes aboliendo por completo la ley de Dios e imponer además obligatoriamente un falso día de reposo el domingo. Mis amados, el que tenga oídos para oír que oiga, queridos, lo que el Espíritu le dice a su iglesia, que estas cosas no te sorprendan el día de mañana. Ahora, ¿cómo sucedió esta transferencia del poder? Miren, ya eso lo estudiamos hace un tiempo atrás. Sí, lo estudiamos también, pero les voy a recordar algo. Esta transferencia de poder desde la Roma pagana imperial a la Roma papal católica sucedió mediante los emperadores católicos Zenón y Justiniano, juntamente con el general romano Flavio Belisario. Y si buscan en la historia, se darán cuenta, queridos, que estos tres personajes no eran cualquier cosa. Fueron hombres poderosos donde alcanzaron grandes conquistas. Así que la Roma papal católica no se acerca a cualquiera para establecer su poder. Siempre buscará aquí a los grandes poderes de la tierra. Pues en esta transferencia, ¿qué pasó? Pues fueron destruidos los bárbaros arrianos, ya que estos amenazaban el desarrollo del papado. Ellos eran esa piedra en el zapato para los católicos, y luego las demás tribus bárbaras pues le entregaron su ejército al obispo de Roma, siendo la primera de ellas los francos, donde su rey era Clodoveo, más conocido por Clovis I. Eso lo estudiamos hace un tiempo atrás. Ahora, sucedió otra transferencia, pero esta fue sobre el trono. Y fue cuando el emperador romano Constantino transfirió la capital de Roma a Constantinopla, dejando así un vacío de poder en Roma. Y entonces fue ahí donde asumen el poder los papas. De esta manera los papas heredan el trono que antes ocupaban los césares. Así que Roma, que en ese tiempo era conocida como la ciudad eterna, pasa a convertirse ahora en la santa sede del papado hasta el día de hoy, conocida como el Vaticano, en el mismo corazón de Roma. Y fue de esta manera que los papas se sentaron en el trono del control político y religioso del antiguo imperio romano, allí en Europa hasta el día de hoy. Y así fue como la Roma papal obtuvo, queridos, la gran autoridad que se menciona aquí en Apocalipsis 13:2, donde el dragón, es decir, Satanás, le da poder, le da su trono y autoridad. Estamos siendo claros hasta aquí, ¿verdad? Miren, como ya les dije,
Este capítulo 13 de Apocalipsis es la continuación del capítulo 7 de Daniel. ¿Y por qué sacamos esa conclusión? Bueno, le hice una pequeña comparación. Porque aquí podemos ver también que el mismo lenguaje y los mismos símbolos se encuentran en ambos capítulos. Como les dije, ambos hablan del mismo poder, la Roma papal o el Vaticano. La única diferencia es que en Daniel 7, este poder recibe el nombre de cuerno pequeño, mientras que aquí en Apocalipsis 13 recibe el nombre de una bestia semejante a un leopardo. Y vamos a ver algunas características que nos van a ayudar a confirmar esto, que esta bestia es la misma. Miren, ambas tienen una boca que habla grandes cosas. Lo menciona Daniel 7, versos 8, 11 y 20. Y también lo menciona Apocalipsis 13, verso 5. Y estas cosas que hablan son palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo, contra Jehová. Es decir, hablan puras blasfemias. Ambas bestias hacen guerra contra los santos del Altísimo. Lo vemos en Daniel 7, 21 y el verso 25, y también lo vemos en Apocalipsis 13, 7. Ambas bestias tienen el mismo tiempo profético de 1260 años. Lo dice Daniel 7:25 y lo dice Apocalipsis 13:5. Ambas bestias reciben un golpe en su cabeza al final de los días de este tiempo profético, y este golpe, queridos, fue en el año 1798, y producto del mismo trae la liberación de los santos del Altísimo que fueron perseguidos por ese poder papal. Mis amados, y pudiera mencionarles muchas otras características más, pero tengo otras informaciones más que quiero compartir con ustedes y no quiero que se extienda mucho este estudio. En el verso 3 dice Juan que vio una de sus 7 cabezas con una herida de muerte, pero esa herida fue sanada. Bueno, ya sobre esa herida hemos hablado en varios temas, cuando al final de ese tiempo profético de 1260 años, el general Berthier toma preso al Papa Pío VI en el año 1798, el cual es llevado en cautiverio y un año después muere. Dice Juan que la herida mortal que esta bestia recibió en una de sus cabezas fue sanada, y eso lo vemos 2 años después que el Papa Pío VI, la máxima autoridad tanto civil como eclesiástica, es despojado de su poder. Así que la Iglesia Católica por 2 años estuvo silenciada, no tenía un líder. Pero el 14 de marzo del año 1800, Napoleón permite que se haga una elección de un nuevo papa, restableciéndose así nuevamente el papado. Pero sobre eso hablaremos en otro tema. Ahora, es importante destacar aquí, queridos, lo que dice el verso 10. Dice nuestro Señor Jesús a través de Juan lo siguiente: que todo aquel que lleva en cautividad, en cualquier momento de su vida también irá en cautividad. Y que todo aquel que a espada matare, pues también a espada debe ser muerto. Y el papado fue despojado de todo su poder al final de ese tiempo profético de 1260 años, después de creerse infalible, después de creerse intocable, después de haber alcanzado tanto poder y sentirse la máxima autoridad en la tierra. Pues de la noche a la mañana llegó un poder militar, y como indica el versículo, la herida de muerte fue afligida por una espada. Así que ese poder papal que durante siglos había matado a espada a los santos del Altísimo, tuvo que sufrir finalmente la misma suerte, siendo desterrado este Papa del Vaticano por un poder militar. Y además, este verso 10 nos da a entender, queridos, que este representante del poder papal que llevó en cautiverio a millones de personas durante esos 1260 años, pues ahora está pagando con la misma moneda, porque fue llevado finalmente en cautiverio, tal y como lo dice Jesús aquí en este verso 10. Ahora bien, mis amados, se me estaba escapando este detalle. Miren, en el mismo verso 1 de este capítulo vemos que esta bestia tenía un nombre blasfemo. Y en el verso 5 vemos que le fue dada una boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Y en el verso 6 vemos que usó en gran manera esa boca, pero no para hablar cosas buenas, sino que abrió su boca para blasfemar contra Jehová, para blasfemar contra su nombre, para blasfemar contra su tabernáculo y para blasfemar contra todos los que moran en el cielo. Y bueno, como muchos saben, esta palabra blasfemia es una palabra que proviene tanto del hebreo como también del griego, y esta palabra bíblicamente más bien se refiere a una ofensa muy grande contra Jehová.
Así que en el contexto bíblico, la blasfemia, queridos, es una actitud de irrespetuosidad que se expresa mediante una acción dirigida en contra del carácter de Jehová. Y esta palabra la podemos ver en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y mis amados, blasfemar contra Jehová es pecado y se paga con la muerte. Y no lo digo yo, lo dice la propia palabra de Dios. Y miren una definición clara de esto, lo vemos en Levítico capítulo 24 del 10 al 16. Una historia bien triste, ¿verdad? Y será el mismo destino que tendrán muchos blasfemos hoy día. En esta historia vemos al hijo de una mujer israelita llamada Selomit, de la tribu de Dan, que tiene una riña con otro hombre israelita. Pero el hijo de esta mujer descargó su ira contra su oponente, blasfemando el nombre de Jehová. Van y se lo dicen a Moisés, toman a este hombre y lo ponen en la cárcel. Y luego Jehová le dice a Moisés que sacara a este hombre blasfemo fuera del campamento y lo apedrearan. Y después de esto Jehová dejó bien claro las consecuencias que tendrán aquellos blasfemos. Le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que cualquiera que maldijere a su Dios, pues llevará su iniquidad. Y el verso 16 dice que todo aquel que blasfeme el nombre de Jehová, pues morirá. Y fíjense, queridos, ya esta ley no está solamente dentro de los israelitas, sino que hasta los extranjeros, es decir, personas fuera del pueblo de Dios, que blasfeme contra Jehová también debe morir. Lo termina diciendo Dios en este verso 16. Y aquí vemos en Apocalipsis 13 las blasfemias de esta bestia. Ya en Daniel 7:25 vemos que esta bestia, es decir, el poder papal, hablaba con su boca grandes cosas, y esto se define como blasfemia. ¿Y por qué? Porque eran palabras contra el Altísimo. Ahora, el texto de Apocalipsis 13:5 también nos confirma que esta bestia hablaría palabras blasfemas. ¿Saben que el objetivo principal de esta bestia de blasfemar contra Jehová era ocupar el lugar de Dios? ¿Hasta dónde puede llegar, queridos, la arrogancia del hombre? Miren, una de las tantas blasfemias que vemos registrada en la Biblia es cuando el hombre se hace pasar por Dios, echando a un lado a su creador y poniéndose en su lugar. ¿Y de dónde proviene esto? Porque ningún verdadero hijo de Dios desea ocupar su lugar. Así que solo la iglesia apóstata, la iglesia dirigida por Satanás, es la que vemos en esa posición de ocupar el puesto de Jehová. Porque eso mismo fue lo que quiso hacer Satanás en el mismo trono de Jehová, pues ocupar su lugar, ¿verdad? Y al no lograrlo, pues ¿qué cosa hizo? Pues trajo esa blasfemia aquí a la tierra y se la ofreció con mucha sutileza a nuestros primeros padres en el Edén, cuando le dijo a Eva allí en Génesis 3:5 que si comía de aquel árbol prohibido por Dios, sería igual a él. Ahora, todos sabemos que el sistema papal, la institución católica, blasfema constantemente contra Jehová. Ahora, ¿quién la acusa de eso? Pues solamente la acusa la palabra de Dios y ese pequeño remanente que hoy se encuentra defendiendo su verdad. Pero el resto del mundo, que es la mayoría, no lo hace. Y saben, queridos, para que ustedes vean hasta dónde es capaz de llegar la arrogancia del ser humano al manifestar su soberbia a través de su orgullo. Los escribas y fariseos supuestamente eran los maestros del conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de aquel gran conocimiento, cuando Jesús aparece en el rol de esta historia en carne y hueso, en lugar de reconocerlo como el Mesías, porque ellos, con el conocimiento que tenían del Antiguo Testamento, sabían que vendría un Mesías a este mundo, ¿verdad? Para salvar a la humanidad. Y en lugar de reconocerlo, ¿qué cosa fue lo que hicieron ellos? Pues acusar a Jesús de blasfemo por ponerse en lugar de Dios, cuando en realidad Jesús no blasfemó, porque en verdad Él era Dios hecho carne. Uno de los nombres por el cual conocemos a Jesús y aparece en la Biblia es Emmanuel. ¿Y qué significa ese nombre? Pues Dios con nosotros. Otro nombre que aparece en la Biblia identificando a Jesús es Miguel. ¿Y qué significa ese nombre? Pues ¿quién como Dios? Así que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en carne y hueso, definitivamente era el mismo Dios entre nosotros. Pero aparte de Él, cualquier otro ser que se ponga en lugar de Dios comete el pecado conocido como blasfemia. Y saben, queridos, en este contexto se pone de manifiesto dos grandes misterios que menciona la Biblia.
y es el misterio de la piedad, que significa Dios manifestado en el hombre. Y esto lo vemos allí en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Y el otro misterio lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, y es el misterio de la iniquidad, que es todo lo opuesto al misterio de la piedad, porque en este misterio de la iniquidad vemos al hombre testificar ser igual a Dios u ocupar el lugar de Dios. Y este capítulo 13 de Apocalipsis que estamos estudiando hoy nos da muestra de eso, cuando vemos en el verso 4 que dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y en el verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. En verdad, queridos, aquí vemos plasmado cómo el poder papal se pone en el lugar de Dios. Y esas palabras que se expresan en estos versos, en realidad, ¿a quién le corresponden o les pertenecen? Pues a Jehová, mis amados, el creador de los cielos y de la tierra. Porque si vamos a Éxodo capítulo 15, verso 11, encontramos estas palabras: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Y allí en el Salmos 35, verso 10 leemos: todos mis huesos dirán, oh Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Y queridos, pudiera buscarle muchos más versos bíblicos que hablen que la exaltación, la honra y la gloria solo y únicamente debemos dedicárselas a Jehová y no a una institución dirigida por hombres. Ahora, después de haber llegado hasta aquí en este estudio, podemos entender mejor por qué razón la Roma papal recibe el nombre de serpiente, y es precisamente por causa de ese veneno que sale de su boca al querer ser igual a Dios. Y esto no es un misterio para nadie, ¿verdad? Miren, esta bestia, la institución católica, ofrece perdón de pecados y nadie la tilda de blasfema. Mas sin embargo, Jesús fue acusado de blasfemo por perdonar pecados. ¿Vieron qué clase de ironía? Sus acusadores decían que solo Jehová puede perdonar pecados, y ellos estaban en lo cierto, es verdad, estaban en lo correcto. Pero lo que ignoraban ellos era que Jesús era Dios, hecho hombre, y por ende tiene la potestad de perdonar los pecados. Pero la Iglesia Católica sí puede abiertamente perdonar pecados. ¿Cómo es posible eso? Si el único que puede perdonar los pecados de esta humanidad es Jehová. Simplemente, queridos, porque ellos han ocupado el lugar de Dios, un título que Jehová no les dio, sino que lo usurparon, y hoy se presentan como una institución que representa a Jehová en esta tierra con tanto poder que son hasta capaces de perdonar pecados. Y esto no lo tienen escondido. Hay muchos libros de sacerdotes y encíclicas que hablan sobre esto, que ellos tienen poder para perdonar pecados. Queridos, el tiempo se me ha ido y aún no termino, así que terminaremos este estudio en un próximo encuentro, si Jehová así lo permite. No quisiera que se agotaran mentalmente, porque aún faltan unas cuantas horas para que termine este santo y maravilloso día, y tal vez tienen alguna que otra actividad permitidas por Jehová en su día santo por hacer. Quizás quieran realizar alguna obra misionera, visitando un enfermo, o simplemente suplirles las necesidades a un desamparado, etc. Entonces, espero, mis amados, que lo he estudiado hasta aquí, que sé que para muchos es solo una recapitulación de lo que ya conocemos, pero estoy seguro que para otros es algo nuevo, sobre todo estas cosas. Así que pueden ustedes compartir esos estudios con las personas que ustedes conozcan, y ya que es otra manera también de hacer la obra de Dios en esta tierra. Un abrazo desde acá para todos. Jehová los bendiga y los guarde, mis amados. Pero vamos a terminar con una alabanza y luego cerramos con una oración. Escuchemos esta hermosa alabanza cantada por nuestro hermano Felipe Garibo, titulada Conságrate a Dios. Concéntrense en la letra, queridos. Escuchemos. Amén. Oramos. Padre de amor y misericordia, gracias, Señor, por este mensaje que has traído en esta mañana como enseñanza, como amonestación, pero también como ofrenda grata a nuestra vida. Permítenos y ayúdanos, Padre, a estar de parte de tu verdad, aunque ésta nos traiga dolor y sufrimiento por parte de aquellos que nunca la aceptarán. Te rogamos piedad y misericordia para aquellos que se han unido a Satanás
y hoy se encuentran, Señor, en apostasía, predicando un evangelio a media, con el objetivo de ocultar tu verdad. Ayúdanos a consagrarnos a ti, Padre, cada día. Danos la fuerza y el poder necesario, Señor, para enfrentarnos a todas las patrañas, mentiras y engaños del enemigo. Bendice a tu iglesia, Señor. Conoces todas las luchas, los problemas, las necesidades y las enfermedades que están pasando tus hijos fieles en esta tierra. Obra en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, mi Señor. Quédate con nosotros en el resto del día y llena nuestros corazones de paz, gozo y esperanza. Gracias, Padre, infinitamente gracias. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amén.